Bien, y para ampliar sobre este tema del racismo y el proyecto de ley que se discute actualmente en la Asamblea Legislativa, ya nos acompañan acá en la mesa de la revista María José Corrales, quien es diputada de Liberación Nacional, también quien preside la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia, donde se está discutiendo este proyecto de ley. También nos acompaña Roberto Méndez, director del Servicio de Seguridad Privada del Ministerio de Seguridad Pública, y Hernán Solano, ministro de Deportes. Gracias a todos por acompañarnos esta mañana acá en la revista. Vamos a empezar con María José Corrales, justamente para tomarle el pulso a cómo está la discusión en este momento del proyecto. El martes se presentó un nuevo texto sustitutivo buscando ser más potable y bueno, cómo se encuentra y cuál es el estado actualmente. Hablábamos de sanciones, hablábamos de medidas para luchar contra el racismo. ¿En qué estado está el proyecto en este momento? Muy buenos días, un gusto estar con ustedes y con estos señores hablando sobre este tema. Definitivamente es un proyecto de suma importancia para el deporte en general. El expediente 20.159 es un proyecto presentado por la legislatura anterior, por los diputados del cuatrienio anterior. Un grupo de diputados de diferentes bancadas consideraron importante, dados ciertos acontecimientos que se fueron viviendo en ese momento, y justamente está en la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia, la cual yo presido, y que lastimosamente hemos tenido que empezar a movilizar de una forma más eficiente dentro de la misma comisión por los últimos casos que hemos evidenciado en nuestro país. Este expediente, como bien usted lo decía, César, ya se le presentó un texto sustitutivo con las recomendaciones de todas las instituciones que fueron consultadas y también con el informe, basándonos en el informe de servicios técnicos, donde nos indica principalmente, por eso fue que se dio también el texto, no crear una ley nueva, sino hacer modificaciones a las dos leyes existentes, marco, que vienen a abrazarlo en este caso. El texto sustitutivo lo que hace es efectivamente una modificación a la ley de creación del ICODER y también a la ley contra la violencia en el deporte. Haciendo una modificación en estas dos leyes es más fácil abrazar un tema tan importante como es el tema del racismo. El proyecto nuevamente será consultado a las instancias pertinentes y estaremos recibiendo en audiencia dentro de la misma comisión a representantes de la Asociación de Jugadores Profesionales, que ellos también han mostrado mucho interés, ya que también se han visto bastante afectados miembros de su misma asociación. Con las últimas evidencias, principalmente en el fútbol, es donde hemos evidenciado en los últimos meses estos actos de racismo, pero tenemos claro, y la ley así lo abarca, a todas las agrupaciones deportivas, cualquier tipo de disciplina, cualquier recinto deportivo, y justamente lo que viene es eso, a evidenciar también los actos racistas y xenofóbicos y también, por otro lado, a darle más potestades al CISGET, que puedan ellos llevar un control específico de todos estos actos y las sanciones. Se tipifica propiamente el tema del racismo, que no estaba en la ley actual. Se hablaba de violencia, pero no se hablaba propiamente de racismo. Exactamente, tenemos que tener claro que el racismo es un tipo de violencia, pero no estaba explícito en la ley. Por eso es la importancia de que aparezca textualmente la palabra actos racistas, para así poder facilitarle al CISET el levantamiento de todas estas anomalías que se pueden ir dando en cualquier recinto deportivo. Yo le consultaría también a usted, diputada María José, y también el señor ministro, don Hernán Solano, porque desde que yo tengo uso de memoria en el deporte, y para irnos más específicamente al fútbol, recuerdo a Benjamín Mayorga, el indio Mayorga, ¿verdad? Que le hacían señales de humo y le gritaban cosas, y estoy hablando de los años 80. Creo que estamos claros que la educación, o la mejor educación en este sentido y en muchas otras cosas, empieza por casa. ¿Habría alguna forma de que también el Ministerio de Educación se meta en este proyecto de ley y que el Ministerio del Deporte lo acoja también como algo propio para prevenir, ¿no? Bueno, no, yo estoy totalmente de acuerdo. Es un tema que hemos venido hablando mucho con Julián Solano de la UNAFUT, porque en mucho se da en fútbol, ¿verdad? El deporte solo tiene un camino, ser un instrumento de convivencia, de encuentro, de paz, no puede ser para otra cosa. Y yo creo que yo por lo menos creo que estoy de acuerdo en el proyecto, por lo menos en el espíritu del proyecto. No conozco todavía a fondo el texto sustitutivo, pero creo que sí tenemos que dar esa lucha más allá de la capacitación. Yo creo en el Ministerio de Educación Pública que tiene que abordar estos temas de discriminación de todo tipo, ¿verdad? De toda violencia,
para tener una mejor sociedad, pero también tenemos que entender que tiene que haber acciones ejemplarizantes, ¿verdad? Porque este tipo de cosas que se dan en un estadio no pueden ser aceptadas o en cualquier recinto deportivo. Digamos, eso como principio tenemos que tenerlo todas y todos. Definitivamente el deporte es una herramienta para educar y formar seres humanos. Sin embargo, también parte del espíritu de esta ley, principalmente del texto sustitutivo, es la prevención. La prevención en todos los ámbitos, ya sea como aficionado, como jugador y también como directivo de algún tipo de agrupación deportiva, pero también que si se comete el acto racista, tenga una sanción, claro. Es lo más importante también. Ya se unió a la mesa de la revista don Julián Solano, presidente de UNAFUT. Gracias por acompañarnos, don Julián. Quería hacerle la pregunta a Roberto Méndez, director de Servicios de Seguridad Privada del Ministerio de Seguridad. Bueno, ya el Ministerio tiene un rol en ese tema, pero con esta nueva ley eventualmente tendrá un rol todavía más protagónico. Estamos hablando, si entendí bien, en el momento que me explicó usted el contexto de la ley, que también se toma en cuenta lo que pasa fuera del estadio y que ahí el Ministerio de Seguridad pues tendrá una labor. ¿Cuál será justamente ese rol eventualmente si se aprueba esta ley o esta reforma? Ciertamente, buenos días, señora diputada, señor ministro, el compañero de la UNAFUT que nos visita. Antes que todo, me gustaría felicitar la iniciativa, me parece sumamente apropiada en un medio deportivo como el costarricense, en donde desde la perspectiva del Ministerio de Seguridad Pública no se puede permitir la discriminación de ninguna forma, ni el racismo, por supuesto. En lo que a mí me compete como director de Servicios de Seguridad Privados es la regulación, el control, la supervisión y la fiscalización de las empresas de seguridad privadas que se dedican a la modalidad de eventos masivos. Las que por ley 8395 tienen una serie de obligaciones que atender. Este tipo de empresas están dentro de los recintos deportivos y dentro también de otros tipos de eventos como conciertos y otro tipo de cosas. Y ellos tienen una misión básicamente de mantener el orden, ¿verdad? Y de atender frente a una situación de emergencia una serie de procedimientos para los efectos de salvaguardar la vida y la integridad de las personas que se encuentran en ese recinto. Pero también tienen la obligación de respetar las buenas prácticas contenidas en el documento de Montreux, un documento que el gobierno suizo junto con la Cruz Roja Internacional y más de 50 países que se adhirieron, incluido el nuestro, en el 17 de septiembre del 2008, establecen buenas prácticas para las empresas militares, que Costa Rica no tiene, y para las empresas de seguridad privada. Esas buenas prácticas exigen el derecho y el respeto a lo que es el derecho internacional humanitario y los derechos humanos, especialmente también en el deporte. De manera que estas empresas trabajan bajo esa normativa dentro de esos recintos deportivos y Fuerza Pública tiene a su cargo dentro de los planes operativos que se desarrollan por el Departamento de Planes y Operaciones el control externo de esos recintos deportivos y de, por supuesto, garantizar la seguridad también. De manera que, de acuerdo a los parámetros de la ley, pues obviamente estaremos vigilantes de lo que se establezca y finalmente quede aprobado. Eventualmente se discute que se monitorea no solamente lo que pasa adentro, sino también fuera del estadio. Así es, la ley trae un artículo donde le da la potestad al CICED, en este caso, bueno, como representante del Ministerio de Seguridad Pública, a controlar 3 horas previo, 3 durante el evento y 3 horas posterior al evento, en un radio de 5 kilómetros. Si tenemos el recinto deportivo, llámese estadio, gimnasio, pista atlética, tenemos un radio de 5 kilómetros, 3 horas antes, durante el evento y posterior, para que ellos puedan así levantar un informe de cualquier acto racista, violento o xenofóbico que se dé durante la participación deportiva. Aquí también para incorporar a don Julián Solano, presidente de la UNAFUT como pues la empresa, la organización encargada de llevar a cabo el campeonato nacional de primera división. Don Julián, pues un placer saludarle. Y bueno, pues ustedes son expertos también en este tema porque han hecho muchas campañas de no racismo, de la violencia contra la mujer, en fin, han tenido una diversificación de temas en campañas durante muchísimos años.
Y bueno, pues ¿qué compromiso sigue habiendo de la UNAFUD en cuanto al tema específico del no racismo que escuchamos va encaminado un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa y lo que ustedes han visto durante las campañas de cambio en la gente y lo que se ha podido notar en los estadios en cuanto a seguridad en este tema? Sí, buenos días, señora diputada, señor ministro de Deportes, representante del Ministerio de Seguridad y los televidentes. UNAFUT en esta administración y en anteriores ha trabajado el tema de no a la violencia, no a la discriminación, en realidad con un sentido, yo diría, de mucho compromiso. De hecho, UNAFUT fue uno de los que promovió la ley 9145. Participó totalmente. De hecho, incluso es uno de los representantes de la Comisión para la Prevención de la Violencia en el deporte en general. A mí me parece que nosotros, aparte de las campañas de educación que hemos hecho, campañas de prevención que las hemos hecho desde el despacho antes de la diputada Epsi Campbell, ahora vicepresidenta de la República, también año con año mejoramos los reglamentos. De hecho, la última versión del reglamento aprobado, hay una definición muy amplia de lo que es los actos de racismo y discriminación. Están unidos totalmente al tema de la violencia. Pero claro, no es lo mismo un reglamento nuestro a nivel de UNAFUT o de la Federación que una ley. A mí me parece que, y yo también aplaudo la iniciativa de los diputados que están promoviendo este cambio, porque el instrumento legal nos permite actuar con mayor rigurosidad, y el hecho de que pueda ser delito incluso, a mí me parece que es una buena mejora, digamos, en el tema de la no discriminación, el racismo y la violencia, porque nosotros unimos los tres conceptos. Vamos a estar atentos en cualquier ayuda que podamos seguir colaborando en el tema con las autoridades públicas. Tal vez ahora sí, tal vez importante, ya que tengo la presencia acá de no solo del Ministerio de Seguridad Pública, sino la persona encargada de lo que es las agencias de seguridad privada. Yo creo que la ley, inclusive la ley 9145, ya daba algunos instrumentos, pero sí tenemos que mejorar su ejecución, porque nada haríamos con una ley si no la ejecutamos bien. La misma ley nos permitía que un representante del Ministerio de Seguridad Pública fuera al estadio. Hacíamos monitoreo en la mayoría de los estadios, digamos, de más afluencia de público, un monitoreo, había un espacio, estaba nombrado como órgano director, un representante del Ministerio de Seguridad, normalmente lo mandaban abogados, y si en las cámaras o se reportaba algún incidente, de inmediato se iba a sacar a esa persona. Eso se dejó de hacer, no sé por qué, pero a mí me parece que tenemos que retomar eso. La última versión del reglamento pusimos que cualquier aficionado que sea identificado, por supuesto, será tomado por el agente de seguridad privado y pedirá colaboración a la policía o a la fuerza pública. Porque los agentes de seguridad, que es un tema que incluso habría que ver más adelante, las competencias son muy pocas. No tiene competencia, por ejemplo, para requisar, no tiene competencia para detener. A lo sumo lo puede decir, vea, lo invito a salir del estadio, y si no,
Entonces se llama a la policía y se saca el estadio. Entonces yo aplaudo la ley, aplaudo los cambios, pero sí necesitamos también reforzar las acciones. Creo que tenemos en línea a don Reinaldo Parks, ¿verdad? Ok. Reinaldo, ¿qué tal? Te saluda Gerardo Cotocover. Reinaldo Parks es el gerente deportivo del equipo de Limón FC. Reinaldo, saludarte aquí en la revista y evidentemente pues estamos tratando el tema del proyecto de ley que se discute en la Asamblea Legislativa. Y también fue presidente de la Asociación de... También presidente de la Asociación de Jugadores Profesionales. Reinaldo, tal vez que nos amplíes tu tema como en tu expertise como expresidente de la Asociación de Futbolistas Profesionales y también como directivo y también como exjugador. En cuanto a este tema, ¿qué tanto se vivía eso dentro de la cancha? La atmósfera que rodeaba un partido de fútbol, a ustedes los jugadores, y dentro de la cancha también había insultos de algunos colegas. En fin, que nos cuente usted tal vez algo de su experiencia. Reinaldo, buenos días. Bueno, buenos días. Un gusto poder compartir con ustedes un tema muy amplio, un tema que no es de ahora, sino viene a través de la historia en el deporte, no hablar solo en el fútbol, sino en el deporte a nivel mundial. A nivel de dirigencia, cuando estuve como presidente fundador del ASOFUPRO, como sindicato de futbolistas, este tema es tocado muy ampliamente en la FIFPRO, que es la organización mundial que defiende los derechos de los jugadores, y en la FIFPRO se da mucha hincapié en que todas las asociaciones, los gremios, los sindicatos afiliados allá en FIFPRO, la sede en Holanda, importantísimo que todos enfocaran las fuerzas o encaminar la prevención y la alerta de una problemática que iba creciendo cada día más y se daba en todos lados, no importa en Europa, no importa en Asia, en todos lados estaban teniendo esta problemática, de ahí que cada una de las asociaciones exponía la problemática que estaban viviendo con este tema. Incluso en ese momento, por ahí del 2011-2012, ya Limón vivía una situación de estas como equipo. Yo todavía no estaba en el equipo de Limón como en la gerencia o en la administración, estaba en el sindicato, y eso ya se vivía por acá, se vivía en Asia, se vivía en Europa, le tiraban bananos a unos jugadores allá por el lado europeo. Todo eso ha ido creciendo a lo largo de la historia. Hablo cuando estaba como el representante de los jugadores a nivel internacional. Ahora como administrativo en el equipo de Limón, pues se ha vivido también, más que sonado, ustedes han sido testigos de eso, que le pasó a Limón en Cartago, creo que en 2 ocasiones. Y bueno, vemos que este es un tema que hay que hilar delgado, meter mano dura, reglamentarlo, legislarlo, en la cual vimos que por ahí hay un proyecto de ley que ya va avanzando en este aspecto. En otro tema, como jugador o como exjugador, también lo viví en muchas ocasiones, en la euforia de la gente, te gritan, te dicen una cosa, te dicen otra. Tal vez uno diría, bueno, ya estoy acostumbrado a que lo griten y que le digan uno, ofendieron por muchas ocasiones, pero va a depender del carácter del jugador, va a depender del calor del momento del partido, todo eso, ojo, o la euforia con la que la hacen, porque hay veces que el coro es tan fuerte, pues es muy evidente, pues, pero muchos lo vivimos como jugadores dentro de la cancha, con otros rivales, aficionados, cuando te acercas a la malla a recoger un balón, pero creo que ya es un momento importante que se ha tomado a nivel país para empezar a legislar eso y hacer un alto Reinaldo. en todos los deportes de eso. Reinaldo, quería preguntar también, bueno, además de la experiencia en las tribunas, de lo que dicen los aficionados, ¿qué pasa dentro de la cancha? ¿También se dan, digamos, insultos entre los jugadores, de parte de los cuerpos técnicos? ¿Usted pudo verlo? ¿Lo vivió personalmente? Lo viví como jugador, pero con otros rivales, ¿no? Cuerpo técnico no, nunca lo viví. Es más que nada el calor del partido, el insulto entre un jugador y otro se vivió muchísimas veces, pero bueno, eso ya es calor del partido y aún a veces tal vez uno lo acepte más porque es usted contra mí o ustedes contra nosotros. En la cancha el jugador es más tolerable, pero ya cuando va a otro, aunque no lo debería hacer, ¿verdad? Pero el calor del partido, uno, como siempre se dice, lo del fútbol se queda en el fútbol, lo de la cancha se queda en la cancha. Entonces, digamos que por ahí es más tolerable, aunque un jugador se caliente contra otro, pero ya cuando se da a nivel global, a nivel aficionado, es más fuerte. Y bueno,
es más reprochable, digámoslo así, pero sí se da también a nivel de cancha, a nivel de rivales. ¿Qué es en línea? Don Rinaldo Parks es jugador y es representante del sindicato de jugadores. De la Asociación de Jugadores Profesionales, correcto. Quería retomar este tema justamente de lo que ocurre en la cancha, porque según entiendo, María José, el proyecto también vela por lo que pasa dentro de los campos de juego e incluso establece algún tipo de sanción para eventualmente jugadores, cuerpo técnico, directivos o entrenadores que incurren en actos racistas. Así es, el proyecto como tal tipifica diferentes sanciones. Entonces, según quién emita el acto racista o xenofóbico o violento en este caso, así determina el tipo de sanción que va a realizar. Si es por medio de un jugador o un árbitro, el que realice el acto racista, puede perder la licencia de 1 a 4 años o incluso se puede velar o tipificar de alguna otra manera para que sea por más tiempo. Eso lo va a determinar justamente el CICET según la evidencia que tenga. Si el acto racista lo realiza algún directivo de la agrupación, entonces la sanción, por el contrario, sería económica, sería de 5 a 10 salarios bases. Si es el recinto deportivo como tal el que no cumple con lo dispuesto en la ley, se puede ver también por 5 jornadas clausurado su recinto deportivo, o bien se puede hacer por toda una temporada, igual lo determinaría el CICED en este caso. Si por el contrario es un aficionado quien realiza el insulto, entonces puede prohibírsele su ingreso al recinto deportivo de 1 a 4 años y de igual manera lo determinaría el mismo dirigente deportivo de la agrupación si le autorizan luego del 4.º año. Entonces, todo es gradual según la evidencia que tenga el CICET y según lo determine el acto violento que realice. Perdón que le interrumpa, María José, y tal vez la pregunta es para los 4. ¿Qué debería pasar? Ahora don Julián hablaba incluso de que se pase a un delito. Hay muchísimos ejemplos en el mundo, incluso en Italia son muy dados, en Alemania, hacer saludos neonazis en los partidos. Ahora un comentarista en Italia dijo que a Lukaku, que es un famoso delantero del Inter de Milán, que es belga, pero es africano de nacimiento, que la única forma de detenerlo era tirándole bananos en la cancha. Bueno, cosas de esas, ¿verdad? En México, por ejemplo, la FIFA los tiene sentenciados que si siguen haciendo ese famoso grito xenofóbico con el equipo rival, los van a multar y los van a sacar del Mundial, y eso no ha detenido que esto pues suceda. ¿Qué habría que hacer para que se convierta ese proyecto de ley suyo en un delito y que por parte de las dirigencias deportivas no solo haya una sanción económica, sino, qué sé yo, de por vida sancionar a un equipo, o a un jugador, o a un dirigente? Tal vez empiezo por usted, María José. Sí, bueno, justamente ahí sería por medio del CICET que se vayan a tomar las medidas de la graduación de la sanción. Pero por otro lado, recordemos que cualquier ciudadano costarricense tiene la posibilidad de ir a interponer una denuncia ante el OIJ, y el mismo proyecto lo establece. Incluso todos los registros que guarda el CICET pueden ser utilizados como prueba para justamente la denuncia. Entonces, lastimosamente, si no se sanciona, muchas veces no nos preocupa como dirigencia deportiva, no nos duele o sentimos que no estamos teniendo ningún tipo de afectación. Entonces, al tener las sanciones tipificadas, incluso el proyecto también trae sanciones cuando la persona afectada es un tercero, que no está dentro de la misma discusión o el mismo calor del momento. También se tipifica según el tipo de deporte, si es deporte profesional, si es deporte aficionado o si es un socio de la agrupación deportiva. Entonces, justamente el CICET va a ser el eslabón más importante para poder determinar cualquier otro tipo de medida que se tenga que tomar. Don Roberto Méndez. Muy bien, vamos a ver. Para ponernos en el contexto, hay diferentes conductas asociadas a este tipo de faltas contra los derechos humanos, como la xenofobia, la discriminación de cualquier tipo, que generan violencia.
Entonces, tenemos diferentes actores que podrían incurrir en este tipo de conductas. Dirigentes deportivos, jugadores contra los referees o la gente que está controlando el evento deportivo y también los asistentes al evento deportivo. Entonces, la ley debería estimar con una adecuada dosimetría el tipo de sanciones o multas que deben ser puestas en función del actor que incurre en la falta. Porque también la mayoría de este tipo de conductas que son nocivas en eventos deportivos se trasladan al campo de la violencia. Y ahí es donde entra ya, dependiendo del tipo de violencia o de la gravedad de las lesiones que le puedan infringir a un partidario contrario de un equipo de fútbol, por ejemplo, como ocurrió en Cartago, en donde hubo una agresión brutal, ¿verdad?, contra uno de los hinchas de alguno de los equipos. Herediano, claro. Correcto. Ya eso estaría contemplado dentro del Código Penal. Sin embargo, es importante también mencionar que desde la perspectiva de seguridad deberíamos de prevenir muchas de las conductas que pueden traducirse en violencia. Ya muchos estadios a nivel latinoamericano tienen sistema de identificación biométrica facial que crean bases de datos en donde la persona al ingresar con su tiquete por la puerta principal del recinto deportivo inmediatamente queda identificada, se chequea contra la base de datos y entonces la policía llega al asiento donde está esa persona y le dice acompáñeme y lo saca. Eso lo hacen en Europa también. Creo que en el estadio de Heredia habían desarrollado un sistema, por lo menos una muy buena aproximación, y la intención básicamente sería prevenir muchas de las conductas. Claro que hay conductas en el terreno de juego, ¿verdad?, en donde se desarrollan esas actividades que podrían encuadrar dentro de esas modalidades que la señora diputada ha comentado. Y por eso esos perímetros o esos anillos de seguridad que se pretenden establecer antes, durante y después del evento deportivo son importantísimos, porque es ahí en donde esas conductas se manifiestan y se traducen en violencia. Y eso es lo que hay que contener realmente. Estamos hablando, tal vez me gustaría escuchar a don Hernán Solano, ministro del Deporte, y a don Julián Solano, también presidente de UNAFUT, sobre lo que mencionaba María José Corrales. Bueno, estamos hablando de sanciones muy claras. Para un aficionado no ingresar a un estadio por varios años, para algunos jugadores pérdida de licencias, sanciones económicas para directivos. Estamos hablando de cosas muy concretas que tal vez en este momento no existen y que, bueno, vienen a, digamos, dotar de dientes a esta reforma de este proyecto de ley, don Hernán. Sí, a mí me complace mucho la posición de UNAFUT. No, lo felicito porque además hemos venido trabajando juntos en este tema, hemos conversado muchas veces. Yo creo que hay una gran responsabilidad de los dirigentes. O sea, más allá de los aficionados que hay que controlar y todo esto, uno como dirigente, como figura, tiene que dar el ejemplo. Y el ejemplo pasa por lo que sale de la boca de uno, ¿verdad? Las palabras que salen, el tono con el que salen, si generan eso violencia, ¿verdad? Y yo creo que esa es una de las partes que hay que controlar con muchísimo más de pronto que lo otro que va ahí también relacionado, ¿verdad? Entonces yo creo que aquí el tema dirigencial es muy importante y el tema de los jugadores también, porque son figuras. O sea, en un estadio, cuando usted ve a los jugadores en un problema ahí, está generando una gran violencia hacia afuera, ¿verdad? Entonces yo creo que tenemos que tener claro cuáles son los niveles de responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos como figuras, ¿verdad? Y entonces yo creo que aquí la dirigencia tiene esa gran responsabilidad y desde la UNAFUT, obviamente, y desde una ley como esta, que le puede dar, como vos decías, dientes, posibilidades para precisamente ejercer ese orden que tenemos que nosotros tener en nuestros estadios, ¿verdad?, para que ese tipo de cosas no se presenten, pero además porque los dirigentes deben ser los primeros en estar atentos a que eso en su estadio no suceda, ¿verdad? Y entonces yo creo que eso es como el tema de la ley del tabaco, o sea, estamos todos claros de que tenemos que estar libres del tema de los cigarrillos, ¿verdad? Y el uso de ellos en nuestros recintos, instituciones. Igual el tema de la violencia tiene que ser así, digamos, y ya no solamente por un tema de ley, sino de corazón, porque estamos totalmente convencidos. Don Julián Solano, sobre este mismo tema, dotar de dientes a la ley y a establecer sanciones claras, como mencionaba la diputada María José Corrales. Sí, tal vez aclarar que a nivel nuestro las sanciones ya existen. Nosotros reformamos el reglamento
Y por ejemplo, los jugadores que incurran en actos de racismo, violencia o discriminación tienen multas fuertes y suspensión hasta 8 partidos. En los casos de los dirigentes y oficiales del partido, le hago la aclaración, porque un día esto salió diciendo alguien que los árbitros no estaban incluidos. El árbitro es un oficial de partido, de modo que sí está incluido. Nada más que el tribunal que debe sancionarlo, no se sabe todavía muy claro quién es, pero sí está incluido. Los dirigentes serán sancionados, serán suspendidos digamos, de toda participación de la dirigencia si promueven o incurren en actos de racismo o actos discriminatorios. Como decía, además, los asistentes que sean identificados. Debo decir que aquí los equipos, al menos 3 equipos ya, Herediano, Saprissa y Alajuelense, ya tenían los sistemas de identificación precisamente, los tienen. Es cuestión de implementarlos, y en eso yo vuelvo a insistir en que la fuerza pública pues, nos ayude a ese tema. Aparte del protocolo que aplicamos de la FIFA. Nosotros vemos el tema de violencia en general, discriminación y racismo en 3 niveles. El nivel educativo. Esto debe empezar desde la escuela, de la casa a la escuela. De hecho, nosotros para el próximo año vamos a implementar en la Liga Menores, empezando por lo más básico y vamos incrementándolo, un curso de inducción para jugadores y para padres, donde entre uno de los temas es la cultura de la paz, no a la violencia y no a la discriminación. Si esos jugadores no hacen ese curso, pues simplemente ya no se pueden matricular, es parte de la acreditación dentro de la Liga Menores. Eso es lo que estamos implementando, lo que podemos hacer a nivel nuestro. El otro tema es el tema preventivo, por supuesto. Las acciones preventivas son muy, muy importantes. Pero si no funcionan, si no funciona la educación, si no funciona la prevención, pues tenemos que sancionar, por supuesto. Y hay algo muy importante, lo decía Reinaldo, y es algo muy preocupante. Es cuando la persona acepta casi como natural el acto de violencia. Yo le digo a Reinaldo, ningún jugador debe soportar actos de violencia, discriminación o racismo, ni siquiera del compañero del equipo contrincante. De la afición, por supuesto que no, pero ni siquiera. De un colega. O sea, Don Julián, perdón que le interrumpa un segundito, porque tenemos también en línea telefónica a Daniel Simmons, que es un famoso basquetbolista de nuestro país, Juegos Nacionales y por muchos años jugador profesional en nuestro país. Hoy entrenador. Y hoy entrenador. Así que, Daniel, saludarte también aquí en la revista. Estamos a través de Canal 13 y 101.5 FM. Y pues preguntarte, estamos hablando sobre el racismo en el deporte y el proyecto de ley que se tramita en la Asamblea Legislativa. Tu vivencia dentro de los gimnasios, dentro de la pintura, ¿cómo se vivía eso? Si había mucho grito xenofóbico, racista, de parte de los aficionados, de parte de tus colegas, ¿cómo se vivía eso a nivel de básquetbol? Daniel, un placer saludarle. Muy buenos días. Saludo al señor ministro, a todos los que están en cabina. Gracias por la oportunidad. Es un tema bastante difícil, ¿verdad? Porque sí hay, y creo que siempre va a haber, porque es una situación muy personal, muy de individuos, ¿verdad? Pero evidentemente que estas acciones que ministros y todas las gentes están tomando, tal vez no educa, pero ayuda, tal vez ayudar a los aficionados, a los mismos jugadores y a la gente, ¿verdad? Cuando a mí me tocó jugar, en el momento que era jugador, sí, pasé algunos momentos, pero también creo que es cómo lo toma cada individuo, ¿verdad? Si quiere escalarlo o no quiere escalarlo. Evidentemente en el juego tenemos muchas emociones, pero también debemos aprender a controlar esas emociones y tomar las cosas de quien venga, ¿verdad? No podemos generalizar tampoco, que por un individuo vamos a generalizar que todos están igual, ¿verdad? Tal vez la parte de educación de las nuevas generaciones, ¿verdad?
hacer un poquito más de conciencia, un poquito más de introducción al tema, para que tengan una mejor apertura, un mejor entendimiento de que no es bueno, y también la parte de quien lo recibe, ¿verdad? Cómo manejar esas situaciones, ¿verdad? Cómo entender el momento y tal vez no escalarlo, ¿verdad? Porque de ahí se puede desencadenar en mil y otros cosas. Daniel Simmons, ex basquetbolista y actual entrenador de básquetbol. Estamos muy acostumbrados cuando hablamos de temas de racismo a pensar en el fútbol, pero bueno, justamente esta ley toca a todos los deportes. Nos gustaría conocer tu experiencia, reiterando la pregunta que hacía Gerardo Coto, en el baloncesto. ¿Qué pasa? ¿Son en recintos diferentes, más cerrados, más pequeños? ¿Cuál es la experiencia que se vive en los jugadores, en tu caso, que pudiste vivir, que pudiste ver? No solamente de los aficionados, sino también de los jugadores. ¿Es muy común estas prácticas, digamos, de insultos racistas, aseveraciones racistas en el baloncesto costarricense? Bueno, yo lo vi lo viví de una manera muy escueta, ¿verdad? Tal vez una o dos ocasiones, me parece que es un entorno mucho más pequeño, como usted bien lo dice. Sí se ve, pero no se ve a gran escala, o tal vez con la misma frecuencia que se ve en el fútbol, ¿verdad? En lo que yo puedo vivir fue un tema más de aficionados, ¿verdad? Más gente de la gradería que puedan dar improperios, pero no solo racistas, también improperios de cualquier manera, ¿verdad? No solo para mí, también para los árbitros. Entre los jugadores casi no se veía esas cosas. De hecho, yo nunca lo experimenté como jugador de un compañero o un rival hacia mi persona. Nunca viví esa parte, ¿verdad? Soy honesto, más bien era diferente, era más camaradería, más amistad que cualquier otra cosa. Entonces, de parte de jugadores hacia mí, no puedo decir que lo haya vivido. Y ahora como entrenador, no lo he vivido tampoco, tal vez de la parte de jugadores contrarios o mismos jugadores hacia mi persona. Muy amable, Daniel, muchísimas gracias por colaborar con nosotros en esta plática, aquí en la revista, muy amable. Con todo gusto, que tengan buen día. Creo que al final podemos estar de acuerdo. Ahora don Julián tocaba un tema y don Julián no me va a dejar mentir. Hace 15, 22 días pasó lo que pasó lamentablemente con el hermano de Jonathan McDonald, ¿verdad? Y al final, aunque podemos prevenir, podemos sancionar, podemos multar, pero lamentablemente es algo arraigado en los hogares, ¿verdad? Y yo creo que también, podemos estar de acuerdo en el campo deportivo, en el campo de seguridad, en el campo legal, en el campo periodístico, que todo debe empezar por la base de la familia y que ahí debe asentarse que esto no está bien, que esto no se debe hacer, porque si los papás le gritan imagínense, un chiquito de 10 años solo porque no está de acuerdo con el color de equipo que profesa su hermano, o por el color de piel, o por lo que usted quiera, pero si los papás lo hacen, ¿de qué va a ser un niño el hijo de esos papás, verdad? Entonces creo que podríamos estar de acuerdo que deberíamos empezar por ahí también, ¿no? Fomentar la tolerancia. Me parece que la tolerancia es clave en esta dinámica, porque la intolerancia, más bien, contrario al censo, lo que está provocando es esa xenofobia, ese racismo, esos actos de violencia que se manifiestan muy concretamente en estadios de fútbol, porque como decían los que participaron, en básquetbol, en natación, automovilismo, atletismo, no se percibe tanto esa reacción, pero sí en los campos de fútbol, y la preocupación nuestra es que esas manifestaciones, repito, se están traduciendo en actos de violencia que incluso son lesiones o muerte, lo cual eso es muy delicado, muy delicado. De manera que esa intolerancia debería de aprovecharse el momento y obviamente la ley para inculcar también en los niños, en los jóvenes, esa cultura, ¿verdad? De respeto hacia los demás, de respeto a sus pensamientos, a su forma de ser, a su forma de vestir en general. Pero esa tolerancia es clave en esto, ¿verdad? Y también en la propaganda que puede hacer UNAFUT y los diferentes clubes deportivos, de que se respete, porque realmente la gente tiene que interiorizar eso. Y muchas veces cuando dado recomendaciones de seguridad a compañeros,
cuando estaban en los estadios esos niveles de violencia, yo les decía, mire, mejor si va a ir con una familia, no usen las camisetas deportivas que lo identifican con un equipo, porque cuando salen y van a tomar el bus o van hacia el estacionamiento o están caminando alrededor del estadio, pueden ser víctimas de una agresión. Entonces mejor vayan con una camiseta blanca o con otro tipo de sticher, una cosa así, lo cual ciertamente podría afectar también el ingreso de los clubes en cuanto a la venta de indumentaria. No debería ser. No debería ser, ¿verdad? Uno debería vestir la chamarra del club Con total libertad, claro. Con absoluta libertad y no recibir ningún acoso por esa razón. Sin embargo, hubo momentos en donde con solo vestir la camiseta había problemas. Recientemente en Barcelona, a un hincha del Real Madrid, extranjero, obviamente, que estaba por ahí de visita, y me consta el tema, lo empujaron de un tranvía, ¿verdad?, para provocarle una lesión solo porque tenía una camiseta del Real Madrid en Barcelona, cuando hay un movimiento separatista de Cataluña, ¿verdad?, del resto de España, algo que ha sido reprochado y reprobado por la mayoría de la sociedad española en general. De manera que uno no puede permitirse eso en nuestro país. Ya tenemos que ir cerrando, tal vez para hacer una conclusión, un cierre, María José Corrales. ¿En qué momento está el proyecto de ley? ¿Cuándo lo veremos dictaminado? Para la gente que no está muy acostumbrada a lo que es el trámite legislativo, está en este momento en comisión, tiene que ser dictaminado y tiene que pasar a plenario, donde están todos los diputados, para que sea votado en 2 debates. Así es, el día martes 1 de octubre, este martes de la semana actual en la que estamos, se presentó el texto sustitutivo, fue aprobado en la comisión, se presentaron mociones tanto de audiencia como de consultas que por el reglamento legislativo tienen un lapso de tiempo específico para recibir esas consultas, que aproximadamente van a ser unos 10 días, 20 días, si hay algún tipo de prórroga por alguna institución en específico. ¿A quién se va a consultar? Se consulta al Ministerio de Deportes, se consulta a las federaciones deportivas, asociaciones deportivas, se consulta también Ministerio de Seguridad, Ministerio de la Mujer. Las consultas obligatorias principalmente que están relacionadas con el tema, se vuelve a hacer el informe, lo que podemos decir que aproximadamente en un mes el texto podría estar completamente dictaminado en la comisión. De ahí pasaría al plenario y sería un consenso de jefes y subjefes de fracción para que pueda ocupar uno de los campos prioritarios en el orden del día y así poder estarlo votando lo más pronto posible. ¿Alguna conclusión, caballeros? ¿Ustedes también? Bueno, de mi parte, reitero la felicitación de la iniciativa, es necesaria. Y también decirles que nosotros estamos estructurando un proyecto de reforma legal a la ley 8395, que es la que regula todos los servicios de seguridad privados, y me parece un buen momento para atender la recomendación de don Julián, que hizo previamente en cuanto a las facultades de los agentes de seguridad privados que están en eventos deportivos, quienes ciertamente, de acuerdo a la legislación actual, únicamente podrían retener a una persona en caso de una flagrancia, ¿verdad? Un delito en flagrancia, pero luego ponerlo a la orden de la autoridad competente, pero darles algunas otras facultades para los efectos de que puedan coadyuvar con la fuerza pública en el control de ciertas situaciones o manifestaciones de violencia, ¿verdad?, que se derivan de ese tipo de comportamientos xenofóbicos, discriminatorios, racistas. Y ese proyecto que ya lo estamos afinando es porque la ley 8395 data de febrero del 2003 y entonces ya hay que modernizar ese instrumento jurídico de manera que podríamos incorporar algunos conceptos ahí para los efectos de facilitar esa labor que realizan el personal de seguridad privada dentro de los recintos deportivos. Perfecto. Una breve conclusión, don Hernán Solano y don Julián Solano. Yo creo que este es un buen momento a aprovechar porque tenemos unos señoras y señores diputados muy eficientes. Yo aprovecho aquí para felicitarlos, están haciendo un gran trabajo. Cuando María José habla de los plazos y todas estas cosas, esto es una belleza, digamos, en términos de legislación, porque nosotros no podemos atrasarnos. Y creo que esto es algo de que la legislatura actual de los actuales diputados lo están demostrando. A los padres y madres de familia, ahí está la primera barrera. O sea, nosotros no podemos permitir hacer algo que no quiere que nos lo hagamos nosotros mismos o nuestros propios hijos. Ahí tenemos que nosotros empezar en ese proceso de formación y de capacitación, como decía don Julián. Y finalmente, como yo lo creo, o sea, el deporte es un instrumento de
encuentro, de convivencia, de paz. Ahí no puede haber campo para otro tipo de manifestaciones. Don Julián Solano, muy brevemente. Sí, nosotros vamos a seguir colaborando con todo y dentro de esa línea yo le pediría aquí a la señora diputada que UNAFUT, como parte integrante de la Comisión Nacional de Seguridad en Eventos Deportivos, aparte de la consulta que le puede hacer la federación, también nos mande la consulta para mejorar, si algo hay que mejorar, y colaborar con mucho gusto. Tenemos un par de comentarios que queremos leer muy rápidamente de personas que nos han seguido esta mañana. Mario Rojas dice, debe haber sanciones fuertes contra el racismo y sobre todo aumentar la pena si es racismo hacia niños, como pasó en el caso del hermano de McDonald's. Exactamente. Sí. Incluso castigar el bullying de personas mayores hacia menores de edad. Y A.F. Castillo dice, en un país civilizado, democrático, de paz y solidaridad, hemos llegado a este punto. Buena solución provisional, diputada, pero hay que profundizar sobre las raíces de la psique social. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos esta mañana en este tema tan importante. Vamos a un corte y regresamos con más de la revista.